Fran, ¿cómo estás, hombre? Bienvenido. ¿No tienes inhabilitado, mi estimado, el... Ok. ¿Cómo estás, mi hermano? No se te escucha. Ahí, ¿Y habla a ahora? ver. Prueba. Perfecto, ¿Ahora? ya. ¿Lo tenías? ¿Ahora? Sí, ya te escucho. Ya. Ya. Bienvenido, mi hermano. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Me alegra mucho, mi hermano. Por aquí estamos hablando, pues, de cristología. Vale aclarar que Fran, creo que es la persona que me escribió ahorita. Yo creo que por el WhatsApp, creería, no lo conozco, pero me imagino que sí. Sí, soy Tengo testigo entendido de que eres Jehová. testigo de Jehová. Sí. Ok, eres testigo de Ajá. Jehová. Entonces, ¿te quieres adherir a este diálogo? Vamos a hablar un ratico. Aquí estamos todos. Aquí, Luis, si no me equivoco, Luis es unicitario. Yo soy También. unicitario, pero tenemos unas Ok. posiciones de pronto de explicar la unicidad Ujú. distintas, aunque tengamos de trasfondo la misma fe, porque obviamente eso se puede presentar y es normal. Entonces, eso es lo que Ok. estamos dialogando. Fran, te queremos escuchar. Preséntate, mi No, hermano. bueno, yo soy Franklin Enrique, soy Ujú, apologista. Llevo ujú, 14 años en las redes sociales y me gustaría hacerte una pregunta con respecto a la unicidad. O sea, ujú. yo he hablado con varios unicitarios y ellos tienen cierta discrepancia, ¿no? En lo que es el concepto teológico. ¿Me explico? Eh, ¿Me puedes explicar brevemente, en un minuto, cómo te entiende la unicidad? Bueno, si vamos a hablar de la forma de cómo se enseña o lo que es en sí la unicidad. No, ¿qué Lo tú que es en sí la entiendes unicidad. por la unicidad? Oh, perfecto. Bueno, ¿qué entiendo Ajá. yo por la unicidad según las escrituras? En unicidad se está hablando de, la palabra lo dice, un único Dios. Un único Dios que se resume prácticamente en esa identidad unipersonal, por decirlo de alguna manera, y que obviamente creo, como dice la escritura, porque la escritura lo dice, que puede mostrarse al mundo a través de lo que son manifestaciones. Listo. Eso es para mí la unicidad. No creo en personas divinas, distintas, ni nada de eso. Eso es unicidad. Muy bien. Cuando tú hablas de Ok, manifestaciones, ¿a qué se refiere? ok. Manifestación es la Explícame forma eso. como se muestra, es como se muestra Dios, el mismo Dios, cómo se muestra Dios. Eso no niega de pronto un ejemplo en Jesucristo. Para mí la unicidad no niega la personalidad de Jesucristo, no la niega, porque para Ujú. mí Jesucristo es un ser, un hombre pleno en todo el sentido de la Personal, palabra, personal, ¿no? personal. O sea, si lo vamos a Ya. utilizar desde pronto desde ese punto, si es personal. De hecho, yo creo, mira, yo como abordo la unicidad, estimado Fran, yo soy un poquito más meticuloso y más cuidadoso. Yo no soy de los que dice es que el padre es el hijo. No, yo No más el hijo. fácil digo, no, 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 no. Déjame te explico. Yo no soy de Claro. los, porque tú sabes que una palabra corrompe todo un concepto. Sí. Entonces, no soy de los que digo el padre es el hijo y no por eso estoy queriendo decir que no lo crea, no, lo creo. Yo puedo dialogar, tener este diálogo entre hermanos unicitarios y me dice, es que el padre es el hijo, yo no tengo problema con eso. Pero a la hora de hacer apología, a la hora de enseñar la doctrina bíblica, no soy muy Ajá. dado a... De hecho, usted no me va a escuchar diciendo es que el padre es el hijo, no. Yo más fácil digo, el padre es en el hijo. ¿Por qué? Porque al decir el padre es en el hijo, respeta la identidad del hijo, ¿cierto? Entonces, de ahí partamos para que tengas Muy claro bien. cómo percibo de pronto un Claro, poco la unicidad. estoy haciendo una apreciación. Por ejemplo, Exacto. tú me dices que el padre en el hijo. Explícame eso. ¿Qué te explico del asunto? ¿Tú crees eso? Ajá. No, yo lo que quiero es tu punto de vista para yo decirte, No, no, te lo estoy estoy. diciendo, no, pero esto es un diálogo, esto no es un interrogatorio. Me has hecho 2 preguntas, 3 No, el preguntas. Esto es padre un no está en diálogo. el hijo. El padre no está en el hijo. Para mi punto de vista no. O sea que Juan 14 miente cuando dice que el Padre que mora en mí. No, pero lo que quiero es, para llegar a ese texto de Juan 14, 8 y 9, me gustaría que tú me dijeras cómo te entiende el padre en el hijo, en qué sentido, teológicamente. O sea, el Padre está en el Hijo, la plenitud de Dios Padre está en el Hijo. Eso es lo que Está en quieres el decir. hijo, pero esa Ujú. preposición en, ¿qué significa? Dentro, habita en Él, mora en Él. Dentro, por ejemplo, dentro de ¿Sí? la ¿Sí? sustancia. Bueno, yo creo que nos vamos a desviar por muchos temas acá porque, a ver, No es tema. no, no, Tú me yo te lo estás, digo, mira, vamos a hablar, sí, no, no, porque es un tema filosófico. porque yo veo que tienes Ajá, diferencia con la input, ¿me entiendes? con la IPUC. Con la input, ajá. Ok, ok, sí, claro. No diferencian la fe que creemos, no, O creemos sea, lo lo que mismo, pero la veo forma de explicarlo, teológicamente exacto. creo que Sí. tiene un concepto diferente a ellos.
¿Me explico? La forma de explicar, sí, yo lo tengo claro. La forma, Ya. y eso es lo que venía yo hablando con Ahora, mi cuando hermano tú dices Luis, que el Padre está en el Hijo, ¿en qué sentido? es la plenitud de Dios en él, porque Dios Padre habita plenamente en él, y no estamos hablando de una porción de Dios o Muy su muy soplito de bien, vida. para yo Exacto. entenderte. Ujú. Carlos, Ajá. para ti el Padre es una persona, ¿cierto, no? No, No es una persona espiritual. no, Espiritual, no es una persona espiritual. no. Para mí el Déjame Padre, apuntar y eso, espérate, estamos déjame apuntar eso, espérate. No es una persona, una persona espiritual. La Biblia sí lo dice, que es persona. ¿sí? ¿Dónde? Te lo voy a mostrar en el griego. Tranquilo, vamos Dámelo, a seguir. por favor. ¿Eh? Cuando dice, sí, yo sé que vas a utilizar el texto donde dice que en la cara del rostro de Dios, los ángeles, pero bueno. Yo sé que vas a utilizar el término prosopon, pero yo creo que tienes que conocer un poquito más el asunto del prosopon. Tienes que conocer el asunto del prosopon, que eso es lo que nosotros hablamos de manifestaciones. ¿Quieres analizar el prosopon? ¿Quieres Sí, analizarlo? podemos analizarlo. Sí, no hay ningún problema, podemos analizarlo. Bueno, vamos al texto. Ya vamos Ok. directamente, vamos a ver si es una persona el Padre o no. Ajá, ok. Ujú. ¿Sabes cuál es el texto, no? Cítalo, tú lo tienes ahí. Yo Mateo soy muy malo para aprenderme las citas, pero los Mateo podemos decir que están ahí. 18:10. Sí, es el que te acabé de decir. Ajá. Es el mismo que te dije de memoria. Ajá, prósopo. Ujú. Ajá. ¿Cómo tú defines la palabra prósopo? Quiero saber eso. La palabra prosopon es aspecto exterior. ¿Qué más? ¿Ya? Es cara, rostro, faz, ¿Qué más? aspecto. ¿Qué más? Dilo tú. ¿Esto es un Persona. interrogatorio o qué? No, dilo tú. Persona, ¿sí? No, yo Pero para no ti, te estoy persona, interrogando. no. Persona. Pero ven. ¿Tú crees que persona, vamos a hablar entonces de prosopon, ¿tú crees entonces que persona para ti es toda la integridad de un ser? Prosopon, como tú habías definido, significa frente, significa semblante, significa aspecto, significa apariencia, significa superficie, significa ¿Y eso no? faz, significa presencia, significa persona. Ajá. ¿Y eso no? ¿Me entiendes? Significa vista, Ajá. significa rostro, Ujú. como traduce la Reina Valera. Sin embargo, Ujú. hay traducciones que traduce persona, literalmente ahí, como el Nuevo Testamento de Pablo Wilson. Dice que los Ajá. ángeles contemplan la persona. Y Sí, Pablo Wilson, uno de los grandes eruditos de la cristiandad, ¿no? sí. Pero no sé si tú aceptarías la Biblia de Pablo Wilson. Por eso, pero para ti entonces persona no solamente es el aspecto exterior, sino que también... no, pero espérate, calmado, déjame también hablar. Para ti la palabra persona no solamente es el aspecto exterior, sino también el aspecto interior con todo lo que es la voluntad, la psiquis de la persona, del La ser. persona, claro, la persona en sí. Eso O es lo sea, que tú me estás diciendo. conocimiento, concepto, voluntad. Ajá. Tertuliano de Encierra todo Cartago nos eso. habla, Tertuliano de Cartago utiliza el término prosopon. ¿Y por qué entonces Tertuliano no es inspirado. No, bueno. Vamos Entonces a descartar los la padres, patrística. bueno, pero yo sí creería que Tertuliano, Háblame en el griego, pero y cálmate, traducciones pero espera, bíblicas. No, yo estoy vas a dejar hablar, calmado. pero te estoy escuchando, entonces no me Dale. interrumpas, que te estoy escuchando. Yo creo que el primer principio Dale. es respeto. Sí, dale, Entonces, dale. yo No, creo que Tertuliano yo te estoy respetando. Me estás diciendo irrespetuoso. Yo te estoy respetando. Dale, sí. Bueno, yo creo que Tertuliano no es inspirado, pero yo creo que Tertuliano podría saber un poco más de griego que tú, ¿o no? Aquí no estamos hablando quién sabe más de griego. Aquí lo que estamos hablando es lo que dice la Biblia. No, por eso. Porque yo no te estoy citando a Tertuliano como autoridad patrística Tertuliano o teológica, te lo estoy citando como autoridad en griego. Claro, Tertuliano creía en el ave fénix, algo mitológico, egipcio. ¿Dónde dice que Tertuliano creía en el ave fénix? Después te mando eso por privado. No, dámelo ya. No lo tengo aquí. Estás citando a Clemente. Yo tengo una computadora. Yo no ando con computadora. Estás como confundido citando a Clemente. No, yo no estoy confundido. Mira, los padres apostólicos, apologistas, yo tengo las obras en griego y en latín. No son inspirados. Sí. ¿Ok? No, yo no te estoy hablando de inspiración, estamos hablando de griego. Sí, pero aquí no cuentan los padres de la iglesia. Dame la cita, o sea que tú estás dando citas no lo tengo ahora. Dame el manuscrito por lo menos de Tertuliano que yo sí no lo tengo ahora. Yo sí los tengo, dame el manuscrito, yo lo busco ya, dámelo. Pero si no lo tengo ahora. Bueno, entonces no citemos cosas que no sabemos. ¿Para qué mete los padres de la iglesia? Estamos hablando de griego, estamos hablando de griego, no estamos hablando de dogmas, estamos hablando de griego. De griego, prósopon, significa persona. Estimado adelante Luis. Adelante Luis. Bueno, estamos en prósopon. No voy a hacer por favor, Fran. Estimado Fran, disculpa. O sea, siendo honesto, porque usted es académico y haciendo honestidad a lo académico, porque a eso es que vamos a acudir, porque no podemos acudir si no es a lo académico.
Sí. La palabra persona aparece legalmente como la conocemos después del 382 del Concilio de Nicea, cuando porque Falso. si usted observa, Falso. espera, discúlpeme, no, escúcheme. El mismo Sabelio usó la palabra prósopo para referirse a las manifestaciones. Ajá. Sí. Y cuando los en el 382 quisieron definir la Trinidad, no Ajá. encontraron la palabra, ellos hablaban era de 3 hipóstasis, pero le parecía tan simple la definición que ellos tuvieron que hacer un equivalente entre la palabra prosopon y hipóstasis. Se sumaron esas 2 expresiones y mal. origen a la palabra persona. Eso dio origen a la palabra persona. Lo que dijeron ellos fue un disparate. Fue un disparate lo que dijeron ellos. No, escúcheme. Estamos hablando del origen de la palabra persona como la conocemos hoy en día. Ajá. O sea, en el contexto, cuando se habló en el tiempo del Señor Jesucristo, la palabra prósopo no tenía la misma equivalencia de persona como la conocemos hoy en día. Seguro. Tanto así que el mismo Sabelio lo usaba para hablar de manifestaciones, porque prósopo es lo visible, lo superficial, lo que se puede ver. Pero Falso. la palabra persona, tal cual como la conocemos usted hoy en día, así como el ser humano, con psique, con todo el individuo como tal, no existía antes del 382. Luis, dame un segundito, Luis, espérate. Fran, espérate. Un momentico, me va a responderle a Luis. ¿Cómo es esto? ¿Los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Luis o Carlos? Déjame responderle a Luis. Adelante, espero no interrumpas porque también interrumpes Luis, mucho. eso se llama falacia de contenido. Estás mintiendo. Porque la Septuaginta ya hablaba de la palabra prósopo. ¿Ok? Sí, pero como parte visible, como lo visible, como el rostro. Porque le estoy citando que Sabelio lo usaba. Sabelio, que era unicitario, lo usaba también. Y Sabelio, cuando usaba la palabra persona, estamos hablando de Sabelio, estamos hablando de la Biblia. No. Un momento. Estamos hablando de griego. Luis, vamos a hablar de Biblia. Espérate, para que no se nos vuelva Espérate, vamos a hablar de Biblia. Dale, Toma tu Biblia, por favor, y cita Santiago 1, 9 y 10, por favor. No, la Biblia no. Tengo aquí la interlineal griego-español. Bueno, cita en la interlineal, por favor, Santiago. Bueno, o sea que la interlineal no es la Biblia. Sí, tengo la digital y esta. Entonces, ¿por qué dices que la Biblia no? Y tengo el texto recinto también. Dices que no tienes la Biblia, que tienes la interlineal, o sea que la interlineal no es la Biblia. La Biblia, pero interlineal. Como dijiste que la Biblia no. Claro. Como dijiste que la Biblia no. No, procede entonces con la interlineal de pronto que no es tu Biblia, adelante. Dale. Cítame, por favor. Sí, pero ponlo en pantalla. Santiago, cítame, por favor. No, sí, léalo en la interlineal. No, te estoy pidiendo el favor, léelo en tu interlineal o te lo leo yo. Un momento, ¿Te lo leo yo? Carlos. Pero ponlo en pantalla, para que la gente lo vea. No voy a poner nada en pantalla, mi hermano, léelo tú. No tienes interlineal, pues. ¿Pero por qué no puedes poner en pantalla? Bueno, amigo, calma, ¿te lo vas a leer o no lo vas a leer? Sí, yo estoy calmado, es que está. Bueno, te lo leo o lo lees. ¿Lo leo o lo lees? Leo. Bueno, vamos, escuchen. Escúchame, estás un poco déspota. Tranquilo. Bueno, cálmate. Sí, porque eres irrespetuoso. Si yo estoy calmado. Porque eres irrespetuoso. Porque eres irrespetuoso. Tú eres que habla me pues estás tú. faltando respeto. Vamos a escucharlo, habla pues, desahógate. Yo no tengo que desahogarme. Yo estoy tranquilo. Tú eres el que está, ¿me entiendes? Dale, Carlos, dale. ¿Puedo hablar ya? Santiago, dale, puedes hablar. Ok. Ajá. Dice Santiago capítulo 1, versículo 11. Porque el sol sale con el calor abrasador y seca la hierba, su flor se cae y la belleza de su apariencia perece. ¿Esa apariencia es prosopon o no es prosopon? Apariencia en el respecto a cosas impersonales. ¿Apariencia es prosopon o no es prosopon? Es prosopon. Entonces es una persona íntegra con su voluntad y con sus pensamientos y criterios. Estás contextualizando el concepto, estás atropellando el ya griego. Si no te sirve prosopon. ¿Te puedo responder? Ya si no te... Bueno, responde, adelante. ¿Te puedo responder? Adelante. Te puedo responder. La palabra Dios se la aplica al vientre, Pablo. Entonces el vientre es un Dios. ¿Viste que yo puedo jugar contigo? Estamos hablando de prosopon. La palabra Dios se la aplica a cosas impersonales. Bueno, vas a responder con prosopon, no estamos hablando de vientre ni de intestinos, estamos hablando de prosopon. El contexto está hablando de una flor. Ok. Pero en el contexto de Mateo 18:10, o sea que en el contexto para ti prosopon puede significar voluntad, puede significar parte cognitiva, como puede significar apariencia física externa. La palabra Kyrios se la aplica, Cristo se la aplica el término a la riqueza. Pero déjame hablarte, brother. El término prosopon nace antes del griego koineo. En la Septuaginta griega.
Es griego koiné. ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a hablar del término prosopon? ¿Quiénes son los primeros? ¿Quién van a ser? Los judíos repatriados que estaban en Alejandría en el 280 ¿Los antes de Cristo. judíos? ¿Los judíos? ¿Quién escribió en la Septuaginta, Carlos? ¿No? ¿Quién escribió la Septuaginta? Los etruscos no fueron los que empezaron a ampliar el término prosopon de aparicia externa y máscara, ¿no fueron los etruscos? ¿Quién escribió? ¿No fueron los etruscos? ¿Quién escribió la tú sabes, Septuaginta? venga. ¿Tú sabes qué es el griego koiné? ¿El griego koiné tú crees que maneja la precisión del griego ático? Ya que me estás hablando de griego. El griego ático, el griego koiné maneja la precisión del ático. Ajá, ya que tú sabes, ¿cuántos tipos de koiné hay? No, te estoy preguntando. Respóndeme tú primero y te respondo. ¿El griego koiné maneja la precisión del ático? Como el griego koiné, es una derivación del ático. El griego koiné, tú sabes que es una multiplicidad de dialectos unificada para el común, para el vulgo. Bueno, entonces tú que me vas a hablar aquí de prosopon. Te explico. hermano. Espérate, vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de Biblia. Santiago 1:13 me está hablando de personas con psiquis. Tranquilo, espérate. Vamos, no, estoy esperando la Biblia. Espérate, Santiago 1:11 me está hablando de personas con psiquis. Me estás tanteando, me estás hablando de historia. Yo creo que el amigo aquí presente dijo que quería hablar de Biblia. No estamos hablando de Biblia. ¿Cuál es el primer griego que existió? Amigo, Santiago 1:11 habla de psiquis en persona. Carlos, ¿cuáles son los 5 griegos que existieron? No, aquí no estamos hablando de los 5 griegos. Me hablaste del ático. Después te hablé del ático para educarte con el koiné, pero sabes que estás perdido. Usted no sabe nada, ¿no? Usted no sabe nada de historia. No sabe nada. Bueno, y tú ni sabías de dónde que salía de prosopon. No seas prepotente, los conoces. ¿Quién lo sabes? Estás quedando bueno, mal. entonces como tú sabes tanto, respóndeme entonces, por favor, el prosopon de Santiago 1:11, si tiene una Está hablando según el contexto. La palabra Kyrios, no me interrumpa, la palabra Kyrios se la aplica a cosas estamos hablando de impersonales. Kyrios, estamos hablando de prosopon. No, usted no me va a ir a callar. Cállese usted, mi hermano, respóndeme mi pregunta porque yo le estoy respondiendo a la suya. Pero cállese la boca. No, cállese usted, no. Tú no me estás hablando de educación. Aquí no me van a ir a respetar aquí. Aquí no me van a ir a respetar usted, señor arrianista. Tienes miedo, aquí no me van a ir tiene miedo usted porque no puede responder. Santiago 1:11 habla de una psiquis en una persona. Pero déjame hablarte. Santiago 1:11 habla de una psiquis en una persona. Santiago 1:11 habla de una psiquis en una persona. Pero déjame hablarte, compadre. La flor tiene psiquis. La flor tiene psiquis. Dios un vientre. La flor tiene psiquis. No estamos hablando de intestinos. Estamos hablando de prosopon. La palabra Kyrios se la aplica a cosas impersonales. La flor tiene psiquis. Bro, es un disco. Mira, estás en un disco rayado. Vamos al tema. Solamente le voy a dar el espacio para que hable y me va a responder a lo que le estoy preguntando. Te estoy respondiendo. No me va a hablar ni de vientre, ni de intestinos, no me va a hablar ni de los 5 tipos de griegos, me va a hablar de prosopon que aparece en la Biblia. Entonces, Santiago 1:11, explícanos Santiago 1:11, por favor. Santiago 1:11 está hablando del aspecto de la flor. Los términos, todos los términos habidos y por haber, sustantivos, se le aplican a cosas impersonales, pues si no lo sabes, y a personas. La palabra Kyrios se le aplica a cosas impersonales y a personas. La palabra Zeus se le aplica a cosas personales, impersonales. La palabra prosopon se le aplica a cosas impersonales, impersonales. Los pronombres demostrativos, pronombres relativos, pronombres personales, primera, segunda y tercera persona, que supuestamente se le aplica a personas, se le aplica a cosas impersonales. ¿Tú no sabías eso en gramática? Cuando se le aplica a persona prosopon, entonces tiene psiquis. Por eso es el contexto. Es el contexto de lo que se está hablando. Porque todo es contexto. Es muy fácil yo decir lo mismo contexto. Es el contexto. Te estoy diciendo, ese es el as bajo la manga, ese es el comodín. Yo me puedo escapar muy fácil. No, yo lo creo en la semántica. Bueno, vuelvo y te pregunto. Entonces, si aplicamos prosopon al ser. Estás tirando disparate. Estás tirando piedra. Si vamos a hablar, no hablemos de la flor. Te voy a educar con personas. Si vamos a hablar de prosopon aplicado a persona, entonces estamos refiriéndonos a la psiquis de la persona con el prosopon. El contexto. Es donde encaja la semántica. Este señor no responde. Te estoy respondiendo. Vamos a leer ahí mismo Santiago 1:23 donde dice, porque si alguno es oidor y hacedor de la palabra, es como el hombre. ¿Está hablando de los hombres o no? Sí. Okay. Es como el hombre que se mira su rostro natural frente a un espejo. Sí. ¿Ese prosopon se está refiriendo al prosopon del hombre? ¿Cuál es la palabra ahí? Ese prosopon es prosopon. Ese prosopon se está refiriendo al prosopon del hombre. Se está hablando de la persona, del hombre. Por eso, ese prosopon al que se refiere ahí se está refiriendo a la psiquis del hombre y a la parte volitiva. No, porque es la ascensión.
Ah, es otra excepción. ¿Sabes cosa es Entonces tenemos dos morfología? excepciones. Porque Tenemos la es excepción del valor y tenemos la excepción del hombre. en el griego, mijo. Ah, Es ya. morfología. Fran, disculpa, morfología. muéstrame, Bueno. Fran, cítame un texto donde la palabra persona se le Sí. aplica al Dios Padre. Que tú Va, dices que Mateo- Dios Padre es una persona. Mateo Cítame los 18:10. Mateo 18:10. Bueno, ok. Pero ven acá, entonces, si el Dios invisible, Sí, el Dios invisible, sí. ¿cómo tiene Porque tiene personalidad. rostro? Luis, ¿Ah? es muy fácil Tiene explicar personalidad. Mateo 8, es muy fácil Tiene explicar Mateo personalidad. 8:10 porque es que prosopon también es apariencia. Entonces los ángeles pueden ver la apariencia del Padre, pero no Hay necesariamente la hay persona. hay No, la traducciones que persona. dice persona. Fran, Es que a es eso el es lo que yo contexto, voy. Fran. Es el contexto, Bueno, Fran. vamos, Es el es que eso- contexto. Eduquemos vamos a al Fran. tema. Es el contexto. Están los juegos. Dime, Fran, es Luis, el contexto. Luis, Carlos. Ahí sí no le Carlos, Yo sirve. quería era eso. Ahí sí no le sirve. Carlos, Ah. Luis. Dime, ¿cuál de los dos? Fran, Carlos, es Luis. el contexto, Fran, es el contexto. Mateo 8:10 es Está el hablando. contexto. Ajá, Es el ahora, contexto. Entonces los Vamos ángeles a vienen en la suponer, apariencia por del eso te Padre. pregunto. Carlos, bro. Así es. Carlos, escúchame. Carlos, escúchame. Hablo uno de los dos. ¿Cuál es el que habla Ay, conmigo? hombre. No, porque Adelante, así- adelante. Exacto, o sea, Vamos a empezar a educarlo en ese texto sentido, por los texto. ángeles vieron la persona de Dios. Los ángeles vieron la persona vieron de la Dios. parte ¿Sí o no? cognitiva, vieron todo. Luis, un momento, Luis, un momento. Luis, dejémoslo hablar, Te voy a dejémoslo hacer una hablar, pregunta. espacio. Luis, Déjamelo no, hablar, voy a hacer preguntas. déjalo hablar. No, Una pregunta se pone sencilla. bueno, se Parecen pone dos bueno. ametralladoras, Se pone mira, bueno. parecen dos ametralladoras. Luis, Una Luis, calle. déjalo hablar, por favor, déjalo hablar. Adelante, Fran, edúcanos. La pregunta es para Luis. No, sigamos con Mateo 8:10, que esto se pone bueno. Mateo 8:10, Mateo 18:10. Si no Ok. es una persona, ¿qué significa Ok. ese rostro? ¿Qué cosa es para ti, Carlos? La apariencia de Dios. ¿Qué La cosa es la apariencia es la apariencia? persona de Dios. La apariencia implica cosa la es la parte, la psiquis. La apariencia significa la parte volitiva. La apariencia significa la significa apariencia? la parte cognitiva. La apariencia es lo que se puede ver. ¿La gloria de Dios se puede ver? Fran, Entonces, ¿la gloria de Dios se ¿es puede ver? gloria? ¿La gloria de Dios se puede ver? Prosopon es gloria. ¿La gloria de Dios se puede ver? Te estoy diciendo que si la La palabra gloria de Dios se puede prosopon, Fran, responde. ¿La gloria de Dios se puede ver? pareces un disco rayado. Pero Así no puedo responde hablar sí o no. contigo, ¿La así no puedo gloria hablar de Dios se contigo. puede ver? ¿La No se gloria de puede Dios se ver, puede ver? no se puede ver, no se puede ver. ¿No? No, en el cielo no. Bueno. Tomen nota. Vamos al Literalmente, bombardeo de literalmente. versículo donde la gloria de Dios no se puede Chacho, ver. pero escúchame, Carlos, no seas arrogante, compadre. Ay, esto está muy bueno. No seas arrogante. Muy bueno. Rostro, ¿qué significa para ti? Rostro. Ya le expliqué. No, te estoy escuchando. Habla lo que te quieras Dímelo, hablar. dime. Rostro, ¿qué significa? Ya te Para expliqué. apuntarlo, quiero apuntar. Apariencia externa, apariencia externa. Apariencia externa. Ujú. Sí, o sea, el prosopon es lo visible. Lo visible. Momento, Luis. No, Luis, déjalo, estoy hablando con Carlos, que estoy hablando con ya no tiene respuesta. Déjalo que hable. Sí, vamos a hablar con el arrogante. A ver, Carlos. Mira. ¿Qué apariencia externa tiene Jehová? Tiene el Padre. Ninguna. La gloria, la luz. Ay, ¿qué clase de disparate tú has dicho? Dios Pero- tiene apariencia externa. Espérate que Pero- ¿Qué cosa es él algo no sabe. externo? Espérate. Vamos al diccionario. ¿Qué cosa es externo? Espérate, porque aquí todo Ponte un ventilador que estás un poquito rojo. Ponte un ventilador. que No, tienes sí, yo no calor. estoy rojo. Estás un yo no- poquito acalorado. Ponte un ventilador. Yo que no estás estoy como acaloradito. rojo, compadre, no sé. No seas tan sucio, bro. No, sucio estás tú. Porque No, te estás sucio burlando eres cuando tú, no hay y respuesta. con el tatuaje ¿Sabes ese. buscar? ¿Y qué te importa? Tengo hasta en Entonces, hasta en ¿qué las te partes importa a ti? nobles que no te importa. ¿Qué te importa a ti, entonces? ¿A ti qué te De mi importa? color, entonces. ¿A ti qué te importa? Voy. ¿A ti qué te importa mis voy. tatuajes? ¿Qué significa ¿A ti qué externo? te importan? No te importa si yo estoy rojo. Entonces, ¿para qué me citaste los tatuajes? ¿Qué te importan los Entonces, ¿para qué tatuajes? me citaste si estoy rojo? Para que te pongas Carlito. un ventiladorcito y no te ahogues. Entonces, ponte tú a tu tatuaje más en la cara. Y ya. Dice así el texto bíblico. Vamos a No, ¿qué leer el texto significa bíblico. externo? Vamos al diccionario. Externo. Bueno, este señor Externo. ya empezó con tonterías para ir No, las no respuestas. te vas a ir ahora. Estamos No te saltando, vas se a me ir ahora. escapó de Santiago, se me escapó no me de escapé. Mateo, se No me me escapó de escapé. Santiago. Ustedes aquí son testigos. No me escapé. Se me escapó de Santiago, se me escapó no de te estás Mateo. escapa- Sí, señor. Sí, No me señor. Sí, escapé. señor. ¿Qué significa externo? señor. Luis, busca externo ahí en el diccionario. Dale. Voy a ¿Para esperar por ti. aplicárselo a quién? ¿Para aplicárselo a quién? Vamos a ver qué significa externo. ¿Para aplicárselo a qué? Fuera. Luis,
Busca externo. No, espérate. Vamos a responderle al señor. Carlos, ¿Qué es tu externo amiguito, no fuera? lo quiero buscar. ¿Qué es externo fuera? Es fuera, ¿verdad? Algo Listo, físico. ya. Físico, ¿verdad? Sí, Algo físico. sí. Entonces el Padre tiene algo físico en el cielo. Tiene un rostro físico. ¿Qué? ¡Jaque mate! ¿Ya? ¿Dónde dice externo? ¿Dónde dice que prosopon es externo? ¿Qué significa externo? Me dijiste algo físico, ¿sí o no? ¿Físico? Tú no dijiste que algo fuera, algo afuera. Búsquelo en el ¿Fuera es diccionario. físico? ¿Fuera Luis, físico? Luis, ¿Fuera es Luis, físico? busca que Carlito no quiere buscar Ven, el listo, significado de ya. externo. Simple. ¿Dónde habita Dios, señor No. Fran? Busca externo. Señor Fran, ¿dónde habita Dios? Busca Dice que no va a externo. responder. Escuchen Busca la externo. pregunta para el señor testigo de Están Jehová. evadiendo ¿Dónde habita a Dios? mí los suscriptores. Señor Carlos está Fran, evadiendo. escuchen Está al evadiendo. arriano. Señor Fran, ¿dónde Está- habita Dios? No vas a buscar Señor Fran, externo. ¿dónde No vas a habita buscar Dios, externo. señor Yo Fran? voy a buscar externo. Yo voy a Señor buscar Fran, externo. escuchen al testigo de te voy Jehová. a bajar Escuchen al los testigo de humos. Jehová. Señor Te voy a Fran, bajar ¿dónde tus habita? Los humos los tienes tú en tus mejillas rojitas. Voy. Señor Fran, señor Sí, Fran, ¿dónde habita? ¿Dónde habita? como los ¿Dónde tatuajes habita? tuyos. Señor Fran, Como los ¿dónde tatuajes habita? satánicos ¿Dónde esos que tú habita tienes. Dios? Señor Fran, No, ¿dónde habita Dios? voy a buscar Señor el diccionario. Fran, ¿dónde habita? Voy a Señor buscar, Arriano, ¿dónde habita señor, Dios? Sí, ¿Dónde satánico. habita sí. Dios? Sí, Los satánico. querubines, Sí. señor Fran, se tapaban Carlito, el rostro para no ver a Carlito, Dios. ¿Podían ver a Dios los Carlito, querubines y los ángeles? Sí. Carlito. Para el señor Fran hay unos ángeles que pueden ver a Dios y unos querubines no. Carlos, vas a buscar externo. Señor Fran, no, Voy a yo no, buscar yo no me voy a ir, yo no me voy a ir por las ramas escuchando términos tontos que tú no puedes definir. Estoy en la No Biblia. quieres Estoy en la analizarlo. Biblia. Estoy en la Biblia. ¿Dónde habita Dios? Tienes miedo. Estás ¿Dónde habita pálido, luz? tienes la cara Dios. blanca. Voy. Externo. ¿Sabes qué significa eso? Que estoy tranquilo, no estoy rojito como tú sí, que vas a estoy explotar. tranquilo. Yo no estoy rojito como Pero tú que qué vas a rojo, explotar. compadre, qué rojo. Está rojito, mira, para un tomatico, parece un tomatico, parece un tomatico, está que explota, véalo, ahí está que explota, como un tomate. Yo estoy palidito porque ese es mi color, soy blanquito. Usted está rojito. Entonces, ¿dónde habita Dios, señor Fran? Vas a buscar la palabra externa. ¿Dónde habita Dios? Ya te respondí que vas a buscar la palabra externa. No, ya me respondes voy a ya te respondí. No. ¿Dónde habita Vamos a Dios, señor analizar la testigo palabra de Jehová? externa. Señor No me testigo de voy Jehová, a ir de ¿habita aquí Dios? hasta que busque la palabra externa. Bueno, pues yo simplemente te bajo, chao. El señor Arriano no responde porque sabe que queda aplastada su doctrina politeísta. Obviamente con un politeísmo subordinacionista, porque es un politeísmo subordinacionista. Entonces el señor testigo de Jehová no responde. Aquí lo acallamos y yo más bien lo bajo porque el señor se está pegando de tonterías que es que, ¿qué significa fuera? ¿Qué es externo? No, aquí estamos citando es Biblia. De este señor de griego no sabe nada, de Biblia menos. De Biblia, yo cuando le cité, que le dije la diferencia entre el ático y el coine era porque se las estaba tirando de muy griego, de muy parlante griego, y no sabe nada, ni sabía eso, ni sabe de dónde procede el término prósopon, ni sabía. Entonces, cuando yo le hago la pregunta a este señor, que dónde habita Dios, ¿sabe por qué no responde? Porque donde él responda a esto, se le va al piso toda su secta, se le va al piso toda su falacia. ¿Ustedes sabían eso? Háganle esa pregunta a cualquier arriano y se les va al piso toda la falacia. Porque un arriano no va a saber de responder dónde habita Dios, no va a saber. Y estamos hablando de Jehová, el Jehová que ellos citan, esa persona distinta al Hijo. Entonces, cuando usted ve a un arriano, le hace esa pregunta, queda fulminado, porque estaba rojito. ¿Saben por qué estaba rojito? Porque no estaba fulminado con la respuesta, no podía responder a su pregunta. Entonces, aquí ustedes pudieron ver que me exasperé, sí, me exasperé porque es un señor que le dimos su espacio para hablar y viene a mi espacio a querer manipular y no a querer dejar hablar. Cuando quiere manipular y no querer dejar hablar, ahí es donde simplemente nosotros también lo bloqueamos, porque este espacio, aquí con mucho respeto le dije a Luis, dejémoslo hablar, cállate, dejémoslo hablar. Y cuando empezaba a hablar, seguía haciendo, en una pregunta hacía 3 de una, y cuando yo le hacía una pregunta me decía que no, que le tenía que responder las 3 de una. Eso es sucio, eso es bajo, eso es ruin. ¿Por qué estaba rojito? Porque se vio confrontado y sabía que aquí no iba a venir a hacer su circo y su show. Aquí en este espacio no va a venir a hacer su y su show. Me dijo, hablemos de Biblia. Yo le dije, ¿quieres citar? Le empecé a citar el prosopon con Tertuliano y me dijo, ¿a mí qué me importa Tertuliano? ¿A mí qué me importa? Yo, no le importa Tertuliano. Listo, entonces vamos a hablar de Biblia. Le cité Santiago 1:11, después le cité Santiago 1:23, después nos fuimos a Mateo 18 y salió llorando. Cuando le cité a Mateo 1 y cuando le dije, entonces Mateo 18 nos puede hablar de la apariencia de Dios y no necesariamente de la persona en términos psíquicos, ahí sí, quedó tostado.
¿Por qué? Porque estos personajes son mentirosos. Ojo con los arrianos, ojo con los testigos de Jehová, que es una secta y es una falsa enseñanza. Yo abrigo más fácil en el seno de la hermandad a un trinitario que a un testigo de Jehová, fácilmente. ¿Por qué no responde literalmente dónde habita Dios? Porque donde responda, ahí les dejo la duda para que lo estudien ustedes, donde este señor responda dónde habita Dios, se fulmina, se le va del todo su doctrina al piso, se le va del todo su secta al piso. ¿Por qué? Porque simplemente yo los educo un poquito. Los testigos de Jehová creen en una corporeidad. Escuchen, creen en una corporeidad de Jehová. Ellos creen que Jehová tiene un cuerpo. Imaginen la herejía de esta gente. Esta gente cree que Jehová tiene un cuerpo. Entonces, cuando ya empezamos a creer de que Jehová tiene un cuerpo, tenemos que empezar a entrar en asuntos metafísicos, tenemos que empezar a entrar en asuntos filosóficos. Cuando ya le empecé a tocar filosofía, salió escaborrío corriendo. No, ¿qué significa externo? Porque no va a poder responder. No va a poder responder. Aquí vamos a mirar, si alguien quiere subir ya para ir terminando y vamos a hablar del asunto, le damos el espacio. Pero este señor, yo creí, les voy a ser muy honesto, yo creí que este señor era más respetuoso. Ay, que Ochoa fue irrespetuoso. Sí, fui muy respetuoso con él porque aquí estoy en mi espacio y mi espacio lo tiene que respetar. Y aquí le dimos la palabra cuando empezó a hablar, que yo le dije, Luis, cállate un momentico y dejémoslo hablar. Y empezó a hablar y empezó con esa burlesca y empezó a hacer preguntas como si fuera un interrogatorio, a tomar libretica. Dime qué es esto, dime qué es externo, dime qué es prosopon. Y ya lo último, bueno, puedo respirar, puedo hacerte una pregunta también a ti. Y se enojó cuando ya le empecé a hacer preguntas que lo pusieron rojito. ¿Sabe por qué lo pusieron rojito? Porque no tenía respuesta ninguna. A ninguna. Este señor no tiene respuesta a ninguna de las preguntas que le hice. Cuando le citen a usted, grabes esto para sus estudios, cuando le citen a usted Mateo 18:10, que mire que se lo dije de memoria, que se puso rojito a partir de esos momentos porque señor cree que yo soy un indocto. Cuando él me dijo, o sea que la Biblia no habla del Padre con prosopon, y yo sí, yo sé que me vas a citar cuando dice que los ángeles ven el rostro de Dios, y se puso rojito. Dame el texto bíblico. Yo no, lo sabrás tú. Yo no soy muy bueno para aprenderme textos, pero sé que está en la Biblia. Entonces, cuando vio que me llevó a ese texto porque no tienen más, tienen solo eso, me empezó a decir, entonces ven el rostro de Dios. Ellos creen que el rostro se está refiriendo a la psiquis de Dios o a la parte evolutiva de Dios. Este señor es un ignorante porque cree que los ángeles alcanzan a percibir la psiquis de Dios o alcanzan a conocer la persona de Dios en su parte evolutiva. Eso es mentira. Son una secta fraudulenta. Los ángeles ven es la parte, el aspecto de Dios, lo que puedan ver, su gloria, su resplandor. Algo verán. Pero no pueden ver la persona de Dios porque a Dios no lo puede haber visto. Es más, este texto sería contradictorio con lo que dice Ezequiel. Porque Ezequiel dice que los mismos querubines, que son en rango superior a los mismos ángeles, no pueden ver a Dios y se tapan el rostro, se tapan sus ojos con sus alas. Entonces, para este personaje, los ángeles sí pueden ver a Dios y los querubines no. Pero ¿sabe cómo se llama eso? Lo que yo mismo lo confronté, eso se llama contexto, eso se llama ignorancia de la escritura. Ignorancia de la escritura. O peor aún, malicia. Yo quisiera creer que estos personajes son ignorantes. Yo prefiero a este señor caretomatico, yo lo quisiera pasar primero por ignorante. Pero yo creería que no es ignorancia, yo creería que es malicia. Yo creería que es malicia. Todos los textos, y aquí vamos a hacer unos short para que se den cuenta, todos los textos en que le pregunté con la Biblia, todos, no respondió ni uno. Y las preguntas tontas de él, ¿qué significa fuera? ¿Qué significa dentro? ¿Qué significa físico? ¿Ustedes escucharon eso? Preguntas tan tontas, así enredan a los indoctos que caen a esa secta, así los enredan a todos. Aquí que preguntamos, no venga, hablemos del prosopon de Jacobo 1:11. Es que eso es una flor. Es que Jacobo me está hablando de una flor. Entonces es según el contexto. Y yo, bueno, entonces si no te sirve de una flor, hablemos del hombre. Y le cité Jacobo 1:23. Porque yo tenía alas bajo la manga, con eso lo acribillé. ¿Por qué? Porque Jacobo 1:23 ya no me habla de una flor que se marchita, sino que ya me habla de un hombre que se mira en un espejo. Entonces, cuando lo puse a mirar el prosopon de ese hombre, yo le dije, entonces así se está refiriendo a la psiquis de ese hombre que se mira en el espejo. Tampoco tenía respuesta. ¿Por qué? Porque son embaucadores. Ahí sí dice, según el contexto. Yo, entonces, ¿cómo vamos a entender el contexto si no te sirve una flor y no te sirve un hombre? Maquiavélicos. Maquiavélicos, mis pequeños altamontes. Al menos, yo les digo una cosa, ustedes vieron que yo estaba planeando un debate con este señor acá. Al menos omití el debate con este personaje que es grotesco. Porque aquí lo primero que me queda la satisfacción es que aquí devuelvan este video. Esto, gracias a Dios, quedó grabado. Devuelvan y miren la cordialidad de Carlos Ochoa, el respeto que le tuve, el espacio que le di,
para hablar. Cuando ya empezó a pararse en mi palabra, a burlarse y todo, me tocó ponerlo, a frenarlo en seco y a ponerlo en su sitio como un hereje que es. Me tocó ponerlo en su sitio como ese hereje que es. Así me tocó ponerlo. Y al menos lo bajamos de aquí rosadito por las mentiras y los embustes que tienen en esa secta. ¿Por qué se puso rosadito? Porque lo confronté con el texto bíblico y no pudo responder. Dice Jesús, y esa gloria es la que se hizo corpórea, diciendo, claro. Miren, esto es muy claro. Cuando Moisés ve a Dios, Moisés no ve a Dios, porque sería una contradicción decir que Moisés ve a Dios cara a cara, pero en el mismo contexto está diciendo que no hay hombre que lo pueda ver y viva. Sería una contradicción. Después dice que ve las espaldas, porque eso es lo que dice las espaldas. Se está refiriendo a esa parte de Dios que es visible, ya sea a través de un antropomorfismo, ya sea a través de ver la gloria de Dios. O sea, la Biblia dice, porque cuando le pregunté, ¿ustedes vieron la brutalidad de este señor? Cuando yo le dije, la gloria de Dios se puede ver, y dijo que no. ¿Ustedes escucharon eso? Y la Biblia está plagada de textos donde dice que vieron la gloria de Dios. Pero y la gloria, la palabra gloria, si no me equivoco, la palabra doxa, no recuerdo, la palabra griega no recuerdo exactamente, pero se refiere a resplandor, a luminosidad. Cuando dicen que Jesucristo, cuando Esteban vio a Jesucristo a la diestra de Dios y a la gloria del mismo, se está refiriendo a Jesucristo con el resplandor de Dios. Eso es lo que se está refiriendo, pero no se está refiriendo para un viejito sentado, como diría de pronto este arriano, a un viejito allá sentado al lado de Jesucristo, no. Pero si no saben qué es gloria y no saben que la gloria se ha dejado ver, entonces no va a poder entender. El texto es muy claro. Dios es incorpóreo. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y si va a entrar estos personajes en la falacia de decir que todos los ángeles también son espíritus, y van a comparar la espiritualidad corpórea de un ángel que es criatura de Dios con la espiritualidad intangible, invisible, porque él es ¿cómo dice la Biblia? Que él es el que habita en luz inaccesible. Ese es Dios todopoderoso. Pero los herejes arrianos dicen que pueden ver a Dios. Los herejes arrianos dicen que Dios tiene cuerpo, para que tengan cuidado con esos testigos de Jehová, porque ellos enseñan que Jehová Dios tiene un cuerpo que es accesible, que lo pueden ver, que es un Dios limitado que habita en un lugar. Y mi pregunta para el arriano es, si habita en un lugar ese Dios, entonces, o sea, que Dios está habitando en una creación del mismo, o sea, Dios está limitado a su propia creación para poder subsistir. Imagínense la pregunta que le podemos hacer a una persona tan ignorante. Yo le podría preguntar después de la respuesta que él no me pudo dar, señor arriano, o sea, que su Dios habita en ese lugar, en ese sitio que es creado por él mismo y que es limitado. O sea, que Dios está limitado a su propia creación, porque esa sería la pregunta. ¿Dios está limitado a su propia creación? ¿Ah? Esto es absurdo y ridículo.